Para mí el primero sería Juan Gonzalo Rose, porque lo leí a temprana edad mía y él, sus borradores de poemas, se los leía a mi mamá mientras mi mamá cocinaba en México. Él le leía en voz alta sus poemas y yo escuchaba. O sea, me familiaricé con el sonido, con la música, con el lirismo de Juan Gonzalo. Me familiaricé muy tempranamente. Y luego, cuando vinimos a Perú, eh, él me buscaba y me decía sobrina de cariño, me decía sobrina, ¿quieres ganarte una propina? Sí, toma este es un libro inédito, quiero que lo tipees, esas máquinas que habían antes, ¿no? Y me lo traes, me lo das dentro de 10 días. Así que yo el primer año hice secundaria comercial en el FANI porque no había secundaria común el primer grado en esa época. Y le tipeaba sin error alguno y se lo devolvía y me pagaba. Este, entonces me familiaricé mucho y prácticamente toda la obra de Juan Gonzalo Rose la conozco y toda la obra me parece de altísima calidad. Para mí particularmente Las Comarcas es un libro que es una joya. Ha sido criticado por gente obtusa, por gente conservadora, por gente derechista que ven que es un canto a la homosexualidad, como si fuera un pecado ser homosexual, ¿no? Para mí, tengo el libro dedicado por él, es decir, lo conservo felizmente porque otros libros dedicados por grandes, alguna vez he tenido que venderlos porque tenía que mudarme y no tenía para pagar el camión. Entonces, Mm, por ejemplo, de Inostroza, de Antonio Cisneros. Y mi hija ahora me dice, pero mamá, ¿por qué has hecho eso? Le digo, porque no tenía para pagar el camión de la mudanza, ¿no? Bueno, Juan Gonzalo sería el primer autor. El segundo autor sería Gustavo Valcárcel Velasco, que es mi padre. Claro, dirán ustedes, claro, como es tu padre, por eso lo has escogido, pero no es por eso. Tempranamente leí este, este libro que se llama La prisión, que es muy conocida por... Detrás está la tapa. Sí, Acá, acá está la tapa. Ah, ya. Sí. Bien, Acá y está. se había escapado el bandido. Como estaba La preso, prisión. sí. Se liberó. Este libro, que fue editado en México, si mi memoria no me falla, lo leí tempranamente, digo tempranamente cuando estaba en lo que llamábamos machote. Mm. Lo leí y me impresionó, me conmovió, me emocionó, me hizo llorar, o sea, terriblemente, y pude entender precozmente el temperamento de mi padre, su soledad, su alcoholismo, ¿no? Eh, Él es el personaje Froilán. Froilán es el preso político central de la prisión. Y es un libro que ha sido editado varias veces y apreciado por la gente llamada progresista, ¿no? Apreciado no solamente en el Perú, sino en varios países de América Latina, ¿no? Este es uno. Ya. Este, Hablando de México, este libro, Cantos del Amor Terrestre, con dibujo y presentación nada menos que del gran Diego Rivera, fue publicado en México en 1957, cuando ya habíamos vuelto al Perú. Diego Rivera, que era muy enamorado, le dijo a mi padre, Gustavo, yo quiero dibujar a Violeta, ¿me das permiso? Y mi papá le dijo, el permiso te lo tendrá que dar ella porque yo no soy su dueño. Y el bandido de Diego Rivera, en un momento que mi papá se descuidó, fue y le robó un beso a mi mamá. Y mi mamá se sonrojó y le dijo, por favor, Violetita, solamente es tu rostro. Y mi mamá aceptó. El original de este gran dibujo, que es el único dibujo sobre Perú que Diego Rivera hizo, mi papá se lo empeñó al gran historiador marxista Emilio Choy Ma. Y Emilio Choy le dijo, no me tienes que dar nada, yo te doy el dinero para que saques tu periódico popular, Perú Popular, y tú te llevas el dinero. Y mi papá le dijo, no, si no me recibes el dibujo original, no no recibo el dinero. Y mi papá perdió el dinero y Choy se murió y el hijo y los hermanos de Emilio Choy lo pusieron en un banco y nunca lo hemos recuperado. Pero bueno, ese es otro cantar. Para mí, como poeta, no como hija, sino como poeta, es el mejor poemario lírico de Gustavo Valcárcel Velasco. Tiene otros, pero este para mí es el máximo. Y de aquí aprendí
un poema de memoria, ha nacido un poeta al mirarme tus ojos. Este nació el 57 y vino directo de México a Perú, y quien compró la edición fue Juan Mejía Vaca. Este es el único ejemplar. El otro ejemplar que nos quedaba, Harold Alba, que no es un hombre de confiar, que tampoco es un editor de confiar, lo pidió para reeditar, nunca lo reeditó y nunca devolvió el ejemplar. Yo lo he denunciado a través del Facebook, Sí. y varias personas como Jorge Espinosa le han llamado la atención, y Juan Cristóbal también le llamó la atención, y varios autores le han llamado la atención, pero dice que la caja no la encuentra, que el libro no lo encuentra, etc. Allá su conciencia, ¿no? Y dentro de la línea de Gustavo Valcárcel, este libro, Perú, mural de un pueblo, apuntes marxistas sobre el Perú incaico, el modo de producción andino de Gustavo Valcárcel, tiene 2 ediciones. Una, esta segunda la financió Concitec en la época que financiaba diversos autores. Pero quiero ver la primera edición. La primera edición fue hecha en 1965 y la segunda en 1988. La segunda trae una portada de Víctor Escalante. Y bueno, este libro tiene una historia que al Che Guevara le preguntan: necesitamos un libro sobre Perú. ¿A quién escoge usted? Entonces entre ellos estaba Tauro del Pino, Gustavo Valcárcel y el otro, no sé si era Carlos Daniel Valcárcel, no recuerdo el tercero, pero entre Alberto, que dije Tauro del Pino, Gustavo Valcárcel, y el otro creo que era Carlos Daniel Valcárcel. Aquí en la página de opinión debe estar la anécdota, pero bueno, no es imprescindible la anécdota. Lo interesante del libro es que yo, como antropóloga, he leído casi todos los libros que tienen que ver con el modo de producción andino, sea modo de producción asiático, de Godelier, que es el autor de ese esquema de modo de producción. Lumbreras, modo de producción andino. Gustavo Valcárcel, otro tipo de modo de producción. Y yo manejo el esquema de modo de producción estatal, andino. Y es interesante porque los diversos autores, que son muchísimos más, Wilfredo Capsoli tiene otro modo de producción, otro esquema, ¿no?, de modo de producción, manejamos, son diferentes, pero hay puntos en común. Entonces, en ese sentido me fue útil para la tesis doctoral que yo organicé, que se llamó Mitos, Dominación y Resistencia Andina, que sustenté en octubre de 1986, me parece, en San Marcos. Y obtuve muy buena nota con los jurados, Wilfredo Capsoli, Aníbal Ismoes, que no era santo de mi devoción, pero estaba ahí de jurado, Sócrates Villar, que tampoco era santo de mi devoción, pero no se vieron obligados a ponerme buenas notas porque Capsoli hizo tal defensa de la tesis que quedaron en minoría, ¿no? Y luego el jurado recomendó que este libro sea publicado por sus calidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre el público estaban el hijo de Sabogal, estaban mis familiares, y Vilma Derpis, Lucho Roca, Leoni, mi hija estaba chiquita, etc. Y una vez que sale publicado por San Marcos el año 86, Humberto Damonte, a la semana de haber salido el libro mío, paso por la librería El Sótano y me dice Humberto Damonte: Rosina, ven, quiero reeditar tu libro a la semana de haber editado. Te lo reedito, 1000 ejemplares, bajo las condiciones que tú quieras. Y yo le dije: lo voy a pensar. Y mi expareja de entonces, el papá de Milenita, de mi segunda hija, me dice: acepta, Rosina, Damonte es un editor de lujo. Como yo era militante del PUM, que fue mi último partido al que milité, por si acaso, aclarando,
del PUM que dirigía Javier Canseco, le dije, no, es que me han dicho los del PUM que tienen interés en reeditarlo. No les creas, me dijo, no les creas. Y no le hice caso a Víctor Carranza, y firmé contrato con el Instituto de Apoyo Agrario y me estafaron, pues, o sea, no editaron la segunda edición. Y Macera protestó en el diario La República con un artículo, la directora de Flora Tristán Gladys Acosta protestó, en fin, Roger Isíga de San Marcos protestó, en fin, me estafaron y recién años después, un profesor de San Marcos, Bernardino Ramírez, le dijo a la editora de San Marcos, le dijo, quiero que se reedite Mitos de Rosina del Cárcel. Bueno, pero no tenemos dinero. Yo pongo la mitad como Facultad de Educación y la autora que ponga la otra mitad. Entonces yo tenía un autoprólogo hecho. Tenía el prólogo inédito de Macera, tenía el segundo prólogo de Capsoli y tenía la revisión y corrección de todo el libro, en la que incluía temas que no había tocado en el primer libro. Entonces así salió hace pocos años la segunda edición, y en la Feria del Libro prácticamente el 80% de la edición se agotó. El tiempo también se está agotando, Rosina. Solamente quiero que mencione 2 o 3 nombres más de autores que usted considera importantes para usted. Bueno, Blanca Varela, a quien leí recién en el año 90, y la conocí físicamente en un encuentro de escritoras sanmarquinas. Cuando Sandro Chiri me invita a que escriba en su revista La Casa de Cartón, elegimos a Blanca Varela, aceptó la entrevista y la hice una entrevista de largo aliento y de largo tiempo, y le hice una pregunta muy dura. Blanca, cuando su hijo vivía, usted era una persona un poco dura, un poco adusta, y ahora que su hijo ya no está, la noto suelta, expresiva, cariñosa. Yo dije, ahorita me manda al carajo, ¿no? Y me dijo, Rosina, lo que tú dices es cierto. Yo había soñado hace tiempo que mi hijo se moría, y de esa manera, me dijo. ¡Ay! Las lágrimas se nos salieron, ¿no? Fue un momento terrible, ¿no? Pero me dijo, Rosina, agradezco que seas una persona horizontal y que me traigas las preguntas y que me traigas después el machote y que me des para que corrija la versión final. Eso no lo hacen otros periodistas, me dijo. Tienes esa virtud, no la pierdas nunca, me dijo, ¿no? Esa fue Blanca Varela. Y el otro fue Antonio Cornejo Polar, que para mí ha sido uno de los mejores críticos literarios del Perú y de América Latina. Yo diría en el Perú junto con Manuel Jesús Vaquerizo. Un crítico literario máximo, así, democrático, inteligente, talentoso, con un ojo avisor, un ojo de águila, y muy permeable, muy expresivo, muy generoso en su espacio físico y con sus libros y con sus opiniones, ¿no? Le debo mucho a Antonio.